¿Saben lo que pienso? Creo que simplemente saca a la luz cosas que normalmente no saldrían a la luz. Cuando falleció Hulk Hogan, se hizo creer al mundo que había fallecido en paz. Pero, al parecer, su hija Brooke cree que hay más detrás de todo esto, y por fin está lista para revelarlo todo. Está empezando a dar nombres de algunos luchadores de la WWE, y lo que está revelando te dejará sin palabras. Analicémoslo. La impactante revelación. El mundo de la lucha libre quedó conmocionado cuando Hulk Hogan falleció de un paro cardíaco el 24 de julio de 2025, a la edad de 71 años. Pero lo que debería haber sido un simple periodo de luto se convirtió rápidamente en algo más oscuro. Ahora, Brooke Hogan ha decidido hablar y revelar los nombres de los luchadores que podrían haber tenido algo que ver en la caída de su padre. Y no está sola. Las teorías conspirativas han inundado las redes sociales como X y Reddit, y los fans especulan que figuras de la WWE podrían haber tenido algo que ver en la muerte de Hogan. La teoría más explosiva sugiere que Vince McMahon eliminó a Hogan porque sabía demasiado sobre el escándalo de tráfico sexual de McMahon y que la fecha de la muerte de Hogan fue sospechosamente conveniente en medio de los problemas legales de McMahon. Pero lo que hace que esta teoría sea especialmente escalofriante es la historia documentada de animadversión real entre Hogan y los poderosos de la lucha libre, que se remonta a décadas de manipulaciones entre bastidores y traiciones corporativas que fueron mucho más allá de la típica política de la lucha libre. Las teorías conspirativas cobraron impulso cuando los fans empezaron a atar cabos entre las numerosas enemistades de Hogan y las sospechosas circunstancias de su muerte. Los usuarios de las redes sociales señalaron como unos nerds informáticos supuestamente mataron a Scott Hall y Hulk Hogan después de que estos hablaran, mientras que otros especularon sobre rituales ocultos en los que participaban 3 héroes o reyes organizados por grupos vinculados a la WWE. Estas teorías, aunque parecen descabelladas, reflejan una profunda desconfianza hacia la versión oficial de la WWE y el historial de la empresa a la hora de ocultar verdades incómodas. Quizás ninguna rivalidad fue más amarga o personal que la que mantuvo con Jesse "The Body" Ventura, cuyo odio hacia Hogan trascendió el mundo de la lucha libre y entró en el ámbito de la traición en la vida real. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de reconciliarse con Hogan, la respuesta de Ventura reveló la profundidad de su animadversión. Nunca. ¿Por qué? No puedo confiar en él. No soy amigo de nadie en quien no confío. Y él fue quien me delató a Vince cuando intenté sindicalizarme. No se trataba solo de un drama de lucha libre, sino de una traición real que destruyó vidas y carreras. Ventura descubrió la traición de Hogan durante una declaración federal en la que Vince McMahon estaba bajo juramento, y confirmó que Hogan fue el informante que saboteó los esfuerzos de sindicalización en 1986. Hogan vendió literalmente a todos los luchadores del negocio para proteger sus propios intereses económicos, ganando más que todo el vestuario en su conjunto, mientras sus colegas luchaban sin protecciones básicas. Las ramificaciones de esta traición fueron mucho más allá de la animadversión personal. Alteraron fundamentalmente la trayectoria de los derechos de los trabajadores en la lucha libre profesional, lo que podría costar a los luchadores millones en beneficios y protecciones perdidos durante las décadas siguientes. Pero Ventura no era el único que sentía odio. Bret Hart albergaba un profundo resentimiento hacia las intrigas políticas de Hogan entre bastidores, en particular por el incidente de WrestleMania 9, en el que Hogan utilizó su control creativo para robarle a Hart el momento que le correspondía. La situación se volvió aún más tensa cuando Hart se enfrentó a Hogan por haberle quitado el título, lo que provocó una acalorada discusión entre bastidores que definiría su relación durante los años siguientes. Bret perdió, y yo gané el cinturón justo después de que Bret luchara. Y luego el trato era que yo se lo cediera a Yokozuna. Y entonces Bret se me echó encima. Me dijo, se supone que tienes que cederme el cinturón. Y yo le dije, no, no lo haré. No se trataba solo de diferencias creativas, sino de que Hogan utilizaba sistemáticamente su influencia para hundir a los talentos y proteger su posición en la cima. Hart ha acusado a Hogan de negarse a perder limpiamente contra él y de mentir sobre sus planes futuros, describiéndolo como alguien que diría, no voy a hacer negocios contigo, cuando se le pedía que promocionara a otros luchadores. El impacto en la carrera de Hart fue significativo. Lo que debería haber sido su momento decisivo como campeón le fue arrebatado por las maniobras políticas de Hogan, alterando para siempre la trayectoria de uno de los mejores luchadores técnicos de la historia. Las conspiraciones dan un giro aún más oscuro si tenemos en cuenta a Randy Savage, cuya relación con Hogan pasó de una estrecha amistad a la violencia real. Su vínculo, que en su día parecía indestructible, se convirtió en una de las rivalidades personales más encarnizadas de la lucha libre. El propio Hogan ha sido sincero sobre cómo su amistad se derrumbó por celos personales y malentendidos. Fue Macho Man, vivía aquí, en la playa. Estábamos juntos todos los días. Y luego, cuando se divorció, pensó que yo tenía algo que ver. Eso se convirtió en 8 años sin hablarnos. Pero según informes documentados, esta rivalidad fue mucho más allá de no hablarse. Scott Steiner corroboró las afirmaciones de que Savage admitió haber golpeado a Hogan y haberle dejado un ojo morado antes de WrestleMania 9, debido a la paranoia que le provocaba la relación de Hogan con Miss Elizabeth. No se trataba de kayfabe, sino de violencia real nacida del odio real. Según se informa, el incidente dejó a Hogan tratando de explicar sus lesiones, alegando finalmente que eran el resultado de un accidente de moto acuática, en lugar de admitir que había sido agredido por su antiguo mejor amigo. Aún más inquietantes son las teorías conspirativas que involucran a The Undertaker,
cuya carrera inicial fue casi destruida por las falsas acusaciones de Hogan. Las especulaciones en las redes sociales sugieren que Hogan acusó falsamente a The Undertaker de lesionarse el cuello después de su combate en Survivor Series de 1991, alegando que le causó miedo a quedar paralítico, cuando las imágenes de vídeo demostraron más tarde que el movimiento se ejecutó a la perfección. Algunos teóricos de la conspiración se preguntan ahora si The Undertaker, cuya carrera estuvo a punto de ser destruida por las mentiras de Hogan, podría haber albergado un resentimiento que duró décadas. El incidente hizo que The Undertaker temiera por su trabajo y su reputación, y tuviera que demostrar su inocencia frente a las falsas acusaciones de la mayor estrella de la lucha libre. La relación con el propio Vince McMahon era igualmente tensa, caracterizada por luchas de poder y desconfianza mutua, que iban mucho más allá de las típicas relaciones comerciales. Su dinámica era compleja, basada en la necesidad mutua, pero socavada por la tensión constante sobre el control creativo y las decisiones comerciales. Vince era una relación de amor-odio, ya sabes. Él creía que sabía más que yo creía que sabía más que él, así que siempre fue un tira y afloja entre él y yo. Pero este tira y afloja se convirtió en algo mucho más serio durante el juicio por esteroides de 1994, en el que Hogan testificó contra McMahon con inmunidad, admitiendo el uso compartido de esteroides, mientras que McMahon se sintió traicionado a pesar de ser absuelto. La tensión derivada de esta traición nunca se curó del todo, y algunos teóricos de la conspiración sugieren que pudo haber influido en las sospechosas circunstancias que rodearon la muerte de Hogan. El comentario posterior de McMahon de que Hogan no era tan grande como se creía reveló el resentimiento subyacente que persistió entre ellos durante décadas. Quizás la teoría más escalofriante es la que afirma que Rey Mysterio Jr. es supuestamente un asesino en serie, que ha asesinado a varios luchadores y ahora ha sido llamado a declarar por la sospechosa muerte del propio Hulk Hogan. Aunque esto suena descabellado, pone de manifiesto la profunda desconfianza que los aficionados tienen sobre la capacidad de la industria de la lucha libre para encubrir verdades incómodas. La teoría cobró fuerza cuando los aficionados comenzaron a relacionar las muertes de varios luchadores que habían trabajado con Mysterio, creando una narrativa de eliminación sistemática que, aunque no está probada, refleja la paranoia que rodea a los elementos más oscuros de la lucha libre. El momento de la muerte de Hogan también llamó la atención de los teóricos de la conspiración, sobre todo teniendo en cuenta las afirmaciones de Bubba the Love Sponge de que Hogan estaba en su lecho de muerte y no podía hablar, lo que fue negado rotundamente por el equipo de Hogan pocos días antes de su fallecimiento. El repentino cambio de las negativas sobre su estado de salud a los anuncios de su muerte creó una tormenta perfecta de sospechas, y los fans se preguntaron si la WWE y el círculo íntimo de Hogan habían ocultado deliberadamente la verdad sobre su estado por motivos comerciales. Pero si crees que los enemigos de Hogan en la lucha libre eran su único problema, aún no has visto nada, porque sus escándalos personales y su comportamiento turbio le crearon un grupo de enemigos completamente diferente que podría tener aún más motivos para querer verlo muerto. El oscuro legado, escándalos, secretos y negocios turbios. Mientras las teorías conspirativas se arremolinan en torno a la muerte de Hogan y sus enemigos en el mundo de la lucha libre, la verdad es que Terry Bollea estuvo involucrado en escándalos de la vida real que destruyeron relaciones, acabaron con carreras y crearon un legado de controversia que lo seguiría hasta la tumba. La revelación más devastadora se produjo en 2015, cuando se filtró un audio de un vídeo sexual de 2007, en el que Hogan utilizaba repetidamente insultos racistas mientras hablaba de la vida sentimental de su hija Brooke. Pero lo que hizo que este escándalo fuera especialmente explosivo no fue solo el racismo, sino el contexto en el que se pronunciaron esas palabras, que revelaban a un hombre cuyos pensamientos privados eran diametralmente opuestos a su imagen pública. El audio filtrado no solo contenía insultos racistas, sino que revelaba un patrón de pensamiento que sugería que durante décadas se había ocultado cuidadosamente un prejuicio profundamente arraigado tras la fachada de Hulkamania. Los comentarios racistas tampoco se limitaron a un solo incidente. Apareció un audio adicional que revelaba la preocupación de Hogan por reencarnarse en una persona negra debido al karma tras el accidente de coche de su hijo Nick, lo que demostró lo que algunos describieron como un racismo avanzado que iba mucho más allá de los prejuicios casuales. Estas revelaciones pintaron un retrato de un hombre cuya visión del mundo estaba fundamentalmente en desacuerdo con los valores que defendía públicamente, lo que le granjeó enemigos no solo entre los aficionados a la lucha libre, sino también entre comunidades enteras que en su día lo habían admirado como modelo a seguir. Cuando finalmente se le confrontó por sus comentarios racistas, los intentos de Hogan por explicarse solo empeoraron la situación, revelando la profundidad de su crisis personal y hasta qué punto su comportamiento privado contradecía su imagen pública. Estaba en el punto más bajo de mi vida. Mi vida personal estaba destrozada. Estaba muy enojado con mi hija. Estaba molesto por una situación que había ocurrido entre ella y su novio, y no tenía ni idea de que me estaban grabando. Había llegado a un punto en el que quería suicidarme. Pero sus explicaciones solo empeoraron las cosas, ya que intentó justificar su lenguaje racista culpando a su entorno y a su educación. Su respuesta reveló no solo sus prejuicios, sino también una total falta de comprensión de por qué sus palabras eran tan dañinas. ¿Eres racista? No, no lo soy. No soy racista. Pero mucha gente tiene que darse cuenta de que se heredan cosas del entorno. Yo crecí en South Tampa, Port Tampa, y era un barrio muy duro,
con muy pocos ingresos, y todos mis amigos se saludaban con esa palabra. No se trató de un lapsus momentáneo, sino de una ventana a décadas de prejuicios arraigados que se habían ocultado cuidadosamente tras la fachada de Hulkamania. Las consecuencias fueron rápidas y devastadoras. La WWE rescindió su contrato y lo eliminó de su Salón de la Fama, borrándolo prácticamente de la historia de la lucha libre hasta su controvertida reincorporación en 2018. El impacto se extendió más allá de la WWE, con patrocinadores que lo abandonaron y recintos que cancelaron sus apariciones, lo que le acarreó consecuencias económicas que duraron años. Pero el escándalo racista fue solo la punta del iceberg. El vídeo sexual de 2007, que reveló sus opiniones racistas, también sacó a la luz otra capa de traición, esta vez involucrando a su mejor amigo, Bubba the Love Sponge. La traición fue especialmente dolorosa porque provenía de alguien en quien Hogan había confiado ciegamente, alguien a quien había permitido acceder a sus momentos más íntimos. Están señalando a un muy buen amigo mío, Bubba Love Sponge, y hasta el día de hoy tendría que ver la cinta para creerlo. Y no la he visto, porque dicen que hay una referencia verbal y una aparición ante la cámara después de que me fui que lo pone en la picota, pero ha sido un amigo muy cercano. La traición de Bubba, The Love Sponge, no fue solo personal, sino una violación de la confianza que tendría repercusiones legales y financieras durante años. La demanda posterior contra Gawker Media dio lugar a una sentencia de $140 millones, que posteriormente se resolvió por 31 millones. Pero el daño a las relaciones y la reputación fue irreversible. El caso, financiado en gran parte por el multimillonario Peter Thiel debido a sus propios agravios con Gawker, se convirtió en un caso histórico sobre el derecho a la privacidad que acabó llevando a la quiebra al medio de comunicación, pero también expuso a Hogan a años de humillación pública y escrutinio legal. Quizás aún más perjudicial que sus comentarios racistas o su vídeo sexual fue su uso sistemático de esteroides, que se vio obligado a admitir durante el juicio federal de 1994 contra Vince McMahon. No se trataba solo del consumo personal de drogas, sino de la cultura del engaño y la mejora del rendimiento que Hogan había ayudado a crear y perpetuar en toda la industria de la lucha libre. Su admisión de haber consumido esteroides anabólicos durante casi 14 años, mientras promovía públicamente una imagen limpia y sana, reveló un nivel de hipocresía que conmocionó incluso a sus fans más acérrimos. El escándalo de los esteroides se volvió aún más personal si tenemos en cuenta su impacto a largo plazo en su salud y sus relaciones familiares. Lo que comenzó como una mejora del rendimiento se convirtió en una peligrosa dependencia que casi le cuesta la vida. El viaje farmacéutico que siguió a su carrera en la lucha libre reveló a un hombre que luchaba contra la adicción en múltiples frentes. Y lo que me detuvo, lo que me dejó completamente fuera de combate, lo que me hizo decir basta ya, fue cuando me dieron el fentanilo. Casi me matan con eso. Así que fue entonces cuando dije, se acabó. No se trataba solo del consumo recreativo de drogas, sino de un hombre que se había vuelto tan dependiente de sustancias para mejorar el rendimiento y aliviar el dolor que casi le cuesta la vida. El alcance de su dependencia farmacológica fue realmente impactante y puso de manifiesto un sistema sanitario que le había fallado y una lucha personal que iba mucho más allá de lo que sus fans podían imaginar. Y me daban 280 pastillas de fentanilo. Tenías que metértelas debajo de las encías por la mañana y por la noche. Y me daban 15 de esas piruletas de 1500 miligramos para comer durante el día. Así es como me tenían drogado. La dependencia farmacéutica creó un círculo vicioso de dolor, medicación y sustancias cada vez más peligrosas que culminó en experiencias cercanas a la muerte y alucinaciones. Según se informa, su farmacéutico dijo que nunca había visto a nadie tomar tanto fentanilo y seguir vivo, y que la receta le costaba $2000 cada 2 días, lo que pone de relieve el coste económico y físico de su adicción. El proceso de abstinencia que describió fue angustiante, con semanas de aislamiento, pérdida de peso masiva y alucinaciones perturbadoras que demostraron lo cerca que había estado de perderlo todo. Quizás el escándalo más desgarrador fue el que involucró a su hijo, Nick. En 2007, la conducción imprudente de Nick provocó un accidente automovilístico que dejó a su amigo, John Graziano, con daño cerebral permanente. Es algo por lo que le pido a Dios todos los días que me dé fuerzas para afrontarlo, porque es difícil. Hay días en los que ni siquiera puedo levantarme de la cama. Lo que debería haber sido un momento de profundo arrepentimiento, en cambio, puso de manifiesto el lado más oscuro de la familia Hogan. Salieron a la luz conversaciones grabadas en la cárcel que revelaban la impactante falta de empatía de Nick y sus crueles comentarios sobre la víctima y su familia. El incidente destrozó no solo sus vidas, sino también la ilusión de una familia perfecta, dejando al descubierto una disfunción profundamente arraigada que los perseguiría durante años. Hogan hizo comentarios insensibles sobre el accidente, sugiriendo que podría ser parte del plan de Dios. Estos comentarios, combinados con la riqueza y el estatus de celebridad de la familia, crearon una pesadilla de relaciones públicas que dañó aún más la reputación de Hogan como hombre de familia y modelo a seguir.
la demanda de la familia Graziano y el posterior acuerdo de aproximadamente $1.500.000 solo pusieron de relieve las consecuencias duraderas de la tragedia y la incapacidad de la familia para manejarla con la sensibilidad adecuada. El patrón de mentiras y exageraciones que definía la imagen pública de Hogan se hizo cada vez más evidente a medida que surgían historias sobre su tendencia a inventarse detalles sobre su vida y su carrera. Desde afirmar que luchaba 400 días al año hasta sugerir que había sido descubierto por grandes bandas como Metallica. La relación de Hogan con la verdad se convirtió en una broma recurrente entre los aficionados a la lucha libre y sus compañeros, lo que erosionó aún más su credibilidad en todos los ámbitos. Estas invenciones no eran simples adornos inofensivos, sino engaños sistemáticos que ponían en tela de juicio todo lo que había dicho públicamente. Incluso su implicación política se volvió controvertida, en particular su apoyo abierto a Donald Trump y su aparición en la Convención Nacional Republicana de 2024. Su retórica política era incendiaria y divisiva, lo que alejó a los fans que antes lo veían como una figura unificadora de la cultura popular estadounidense. Cuando miro a mi alrededor y veo a todos los verdaderos estadounidenses, pienso en cómo Donald Trump y su familia se vieron comprometidos. Cuando miro a mi alrededor y veo a Donald Trump, pienso en cómo se vio comprometido su negocio. Pero lo que pasó la semana pasada, cuando atacaron a mi héroe e intentaron matar al próximo presidente de los Estados Unidos, fue demasiado. Ya era suficiente. Y dije, que se desate la trumpamanía, hermano. Que la trumpamanía vuelva a gobernar. Que la trumpamanía haga grande de nuevo a Estados Unidos. Esta implicación política alejó a muchos fans y creó otra categoría de personas que tenían motivos para detestar o desconfiar de Hogan. El patrón era claro. A lo largo de su vida, Terry Bollea había tomado decisiones que priorizaban sus propios intereses por encima de la lealtad, la verdad o la decencia humana básica. Pero mientras el mundo de la lucha libre y el público en general se enfrentaban a los escándalos y controversias de Hogan, había una persona que lo presenciaba todo desde dentro, sufriendo las consecuencias de estar emparentada con una figura tan polarizante. La traición definitiva. Después de décadas viendo cómo su padre destruía relaciones, traicionaba a sus colegas y provocaba un escándalo tras otro, Brooke Hogan finalmente llegó a su límite. Pero lo que reveló sobre la vida en el seno del hogar Hogan no era solo un drama familiar, sino una acusación demoledora contra un hombre cuyo comportamiento privado era aún peor que sus controversias públicas, y cuyo trato hacia su propia familia revelaba el verdadero carácter que se escondía tras la fachada de Hulkamania. La primera grieta en la imagen pública de la familia se produjo durante el mediático divorcio entre Hulk y Linda Hogan en 2009. Pero mientras el mundo veía las acusaciones de infidelidad y disputas financieras, lo que ocurría a puerta cerrada era mucho más siniestro. Las memorias de Linda, publicadas en 2011, detallaban extensas acusaciones de abuso físico por parte de Hogan, incluyendo estrangulamiento, lanzamiento de lámparas y sujetarla con las manos alrededor del cuello durante las discusiones, pintando un cuadro de un hogar gobernado por el miedo y la intimidación. El proceso de divorcio reveló un nivel de complejidad financiera que sugería años de activos ocultos y maniobras estratégicas. Linda finalmente recibió el 70% de los activos líquidos de la pareja, el 40% de la propiedad de las empresas de Hulk y una liquidación de la propiedad de $3 millones. Pero el verdadero costo fue la destrucción de unas relaciones familiares que nunca se recuperarían. El acuerdo dejó a Hulk con aproximadamente $2,98 millones en activos líquidos, y más tarde admitió que el divorcio lo llevó al borde de la quiebra, lo que puso de relieve cómo sus fracasos personales tuvieron consecuencias financieras directas. Pero no fue hasta marzo de 2025 cuando se hizo público el alcance total de la disfunción familiar, cuando Brooke Hogan rompió su silencio con impactantes acusaciones que cambiarían para siempre la forma en que vemos a la familia más famosa de la lucha libre. En una larga publicación en Instagram, Brooke reveló que había sido objeto de abusos verbales y mentales extremos desde la infancia, que a menudo se convertían en físicos, describiendo un patrón de manipulación y explotación que había durado décadas. Lo que hizo aún más devastadoras las acusaciones de Brooke fue su revelación de que había sido utilizada como un peón o un amortiguador en los conflictos familiares, y que a menudo era manipulada para defender públicamente el comportamiento de sus padres, incluso durante la controversia por los comentarios racistas de Hulk en 2015. Esta manipulación se extendió mucho más allá de los asuntos familiares y llegó a los propios escándalos que definirían el legado de su padre. Se vio obligada a actuar como defensora pública de la familia mientras sufría en privado el mismo comportamiento que se le pedía que disculpara. El impacto psicológico de esta manipulación no puede subestimarse. Brooke describió que se esperaba de ella que perdonara los duros golpes que el comportamiento de sus padres había asestado a su carrera y a su vida personal, al tiempo que se le pedía que los defendiera públicamente. Su decisión de romper todo contacto con ambos padres se basó en razones distintas para cada uno, haciendo hincapié en que el abuso provenía de múltiples fuentes dentro del hogar. No se trataba solo de un padre contra otro, sino de un sistema familiar tóxico que había fracasado en proteger a su miembro más vulnerable.
Las acusaciones de abuso cobran aún más importancia cuando escuchamos a la propia Brooke hablar del impacto psicológico que supuso crecer en un entorno tan tóxico. Sus reflexiones sobre los problemas públicos de su familia revelan a alguien que se vio obligada a madurar mucho antes de tiempo, mientras lidiaba con el escrutinio constante de los medios de comunicación y la disfunción familiar. Hemos pasado por muchas cosas, nuestra familia ha pasado por muchas cosas, y diré que mi papá, a pesar de, ya sabes, quiero decir, es difícil que te saquen todos los trapos sucios y los muestren delante de todo el mundo y te humillen ante el mundo entero. Pero lo que es especialmente revelador es cómo se esperaba que Brooke mantuviera su lealtad a pesar de ser testigo del peor comportamiento de su padre. El conflicto entre su amor natural por su familia y su creciente conciencia del comportamiento tóxico de esta creó una situación imposible con la que luchó durante años. Es difícil, y ya sabes, todo el mundo decía, oh, Brooke apoya a su papá y esto y lo otro. Y es como, en primer lugar, eso es lo que soy. Soy leal. Si eres honesto conmigo, no importa. Te amaré. Esta lealtad fue explotada sistemáticamente, y Brooke se vio obligada a servir como defensora pública de la familia, mientras sufría en privado el mismo comportamiento que se le pedía que disculpara. El impacto psicológico de esta manipulación no puede ser subestimado. Verse obligada a defender lo indefendible mientras se es víctima de la misma persona crea un nivel de trauma que puede durar generaciones. Brooke mencionó específicamente que se esperaba que defendiera a su padre durante el escándalo por sus comentarios racistas, solo para darse cuenta más tarde de que la habían engañado sobre la verdadera naturaleza de sus comentarios y su carácter. La disfunción de la familia se extendió más allá del abuso verbal y emocional, para incluir la explotación financiera y el sabotaje profesional. Brooke reveló que a menudo le decían que otros se beneficiaban económicamente de su sufrimiento y vergüenza, lo que sugiere que el drama de su familia se estaba monetizando de formas que perjudicaban directamente su bienestar. Esta comercialización del trauma familiar añadió otra capa de explotación a una situación ya de por sí tóxica, dejando claro que incluso su dolor era visto como una fuente potencial de ingresos. El alcance total de las dificultades médicas y personales de la familia se hizo evidente cuando Brooke habló del deterioro de la salud de su padre y del impacto que esto había tenido en su relación. Su conocimiento detallado de los procedimientos médicos a los que se sometió su padre revela que, a pesar de los abusos, ella había seguido preocupándose por su bienestar incluso cuando su relación se deterioró. Contamos cuántas operaciones se había hecho en los últimos 10 años, y creo que llegamos a 25. Le han operado ambos hombros, y le operaron todo el bíceps, la bursa Zak y todo lo que tenía en el hombro. El año pasado fue un desastre. Contrajo MRSA, y fue algo muy grave. Tuvimos que volver y deshacerlo todo. Este deterioro físico, combinado con sus problemas de abuso de sustancias y el estrés de los constantes escándalos, creó una tormenta perfecta que acabaría contribuyendo a su muerte en julio de 2025. Pero lo que hace aún más trágica la situación es que Brooke brilló por su ausencia en los eventos conmemorativos de la WWE tras la muerte de su padre, revelando más tarde que no había sido invitada. La exclusión de los actos conmemorativos de su padre pone de manifiesto las profundas divisiones que se habían formado no solo dentro de la familia Hogan, sino también entre la familia y el mundo de la lucha libre. Su exclusión de los eventos conmemorativos de la WWE no fue solo un descuido, sino una decisión deliberada que puso de manifiesto lo completamente marginada que había quedado del legado profesional de su padre. El hecho de que su hermano Nick asistiera mientras ella era excluida sugiere que la WWE tomó decisiones específicas sobre qué miembros de la familia eran aceptables para su narrativa y cuáles no. Esta exclusión en un momento de duelo añadió otra capa de dolor a una situación ya de por sí traumática. La última conversación entre Brooke y su padre, que tuvo lugar en septiembre de 2023, revela la tragedia definitiva de su relación. A pesar de los años de distanciamiento y las acusaciones de abuso, Brooke le dijo que lo quería y él se disculpó, aunque los detalles de la disculpa siguen sin estar claros. Esta interacción tuvo lugar solo 2 semanas antes de la boda de Hulk con Sky Daily, a la que Brooke no asistió, lo que pone de relieve su continuo distanciamiento incluso en sus últimos años. Las circunstancias que rodean esta última conversación son especialmente reveladoras. Brooke se había puesto en contacto con él para expresarle su preocupación por su salud y pedirle que se tomara las cosas con más calma, pero, según se informa, él respondió con frialdad y mostró poco interés en conocer a sus hijos. Esta interacción ejemplifica a la perfección el patrón de su relación. Brooke seguía preocupándose a pesar de los abusos, mientras que Hulk se mantenía emocionalmente distante y egocéntrico, incluso en lo que sería su última conversación. Gracias por vernos. Si te ha gustado, sigue con la aventura haciendo clic en uno de los videos sugeridos que aparecen ahora en tu pantalla para disfrutar de más contenido increíble.